Qué alegría saludarles en este día, Padre Ovidio. Buenos días. Mi familia y yo serviremos al Señor. Nos ha recalcado la primera lectura y sobre todo también teniendo en cuenta quién tendrá palabras de vida eterna. Qué expresión esta de San Pedro que nos tiene que motivar. Qué gusto saludarle, Padre. Gracias, Eddie. Y qué providencial las lecturas para concluir el mes del matrimonio y la familia. Algunos los concluimos hasta el 31. Tenemos un taller retiro ahí en la parroquia, en la aula de la universidad. Qué providencial. La primera lectura, el salmo mismo, y la segunda lectura también. Clarísimo, con mucha precisión, donde debemos también nosotros aclarar, ¿verdad? Eso, mujeres, sométanse a los maridos, ¿verdad? Está muy masculinizado. Cuando uno lo lee al estilo no católico, de manera fundamentalista, olvidando lo que está delante y lo que está atrás, ¿verdad? Creo que podemos pecar y se puede pecar, y se va a eso en muchas denominaciones, ¿verdad? De que el marido es cabeza, aunque la tenga hueca, es cabeza de la familia. Porque se da mucho, yo conozco matrimonios destruidos a raíz de que él tomó la batuta. A veces la mujer tiene más sabiduría, hay que ser realista en ese campo hogareño, y para la iglesia es una complementariedad recíproca. Pero vayamos a la primera lectura, cómo retaba Moisés al pueblo a que dioses quieren servir. Y el reto es para nosotros hoy: ¿a qué Dios queremos servir? ¿Al Dios dinero? ¿Al Dios poder? ¿Al Dios fama? ¿Al Dios sexualidad sin normas morales? ¿A qué Dios queremos servir? El reto era muy interesante. Quieren servir a los dioses de los amorreos, a los dioses a los que servía Abraham cuando salió de Ur de los caldeos. ¿A qué Dios queremos servir? Y es un reto parecido en el Evangelio, ¿verdad? También ustedes quieren marcharse, va en la misma línea. Es un reto a tener opciones claras delante del Señor. Nos alegra esa posición, ¿verdad? Mi familia y yo serviremos al Señor. Josué, capítulo 24, si no me equivoco. Creo que es interesante tomarlo desde ahí. Y creo que el primer servicio es ad intra. ¿Cómo estoy sirviendo a la familia como cónyuge, como hijo sometido a obediencia, como hija sometida a obediencia? ¿Verdad? Primero partamos de la intra. ¿Cómo estoy sirviendo a la familia? Nos hemos quedado más en cumplir con deberes, en hacer más de lo mismo, o solamente cumpliendo una función, o estamos viviendo o viven el apasionamiento inicial que lo llevó al altar. Recuerden, los detalles dan sabor a la vida. Creo que esos detalles del noviazgo hay que retroceder en el tiempo y recuperarlos, porque esos detalles, cuando se pierden, se caen en el sinsabor, en la rutina, en hacer más de lo mismo. ¿Cómo está mi servicio ad intra dentro de la iglesia doméstica? Como cónyuge, reitero, como hijos e hijas sometidos a obediencia, a respeto. Creo que tendríamos que seguir leyendo ese texto, porque Pablo dice: hijos, obedezcan a sus padres como conviene en el Señor, y padres, no exasperen a sus hijos. Eso había que retomarlo porque complementa o completa la totalidad de la familia. En esa misma línea, ¿verdad? Pablo nos presenta un esquema de cabeza. Yo reitero, hay que leer el texto en su contexto. Pablo no escribió de manera aislada los versículos. Cuando hablamos de carta de Pablo a los Efesios, la carta tiene una fecha de edición, un destinatario, un saludo inicial, un cuerpo de doctrina y un saludo final. Los versículos no se pueden aislar el uno del otro. Como les vuelvo a repetir por enésima vez, aquella pareja que teníamos en una celebración eucarística en Navidad, en la fiesta de la Sagrada Familia, ese texto se proclama en el siglo P, claro. Y me recuerda tener una pareja que seguro estaba en crisis frente a mí en la basílica. El lector lo hizo con elegancia, era un presentador de noticias de una cadena conocida, ¿verdad? Y cuando dice Pablo, mujeres, sométanse a los maridos,
él le dio un pellizco en el brazo ahí y él le dijo, oíste, uno podía leer los labios. Pero ella estaba en misa y siguió escuchando. Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia hasta dar la vida por ella. Ella le devuelve el pellizco, oíste. Creo que ahí está el equilibrio, y la iglesia y la teología católica son uno para seguir siendo dos, y ambos tienen la autoridad en una complementariedad recíproca donde la debilidad de uno es fortaleza en el otro. Como notas, nunca se juntan dos iguales. Siempre hay uno que es 220 y el otro es 110, hablando en términos de voltios, ¿verdad? Creo que es una complementariedad tan perfecta que Dios la ha hecho así, ¿verdad? La debilidad de uno se torna en fortaleza para el otro. Y creo que aquí vale la pena profundizar esa verdad. Son uno para seguir siendo dos. Y vamos a decirlo, la Biblia es muy masculinizada, ¿verdad? No podemos juzgar el pasado con ojos del presente, pero la Biblia es así. Recuerda, Eddie, ¿quiénes cometían adulterio en tiempo de Jesús? Solo las mujeres. El varón no cometía adulterio. El varón podía despedir a su mujer por cualquier motivo y esta mujer no podía casarse con otro porque cometía adulterio. Y eso le va a decir al principio, no, sí, un solo hombre con una sola mujer. Pero tanto es esto, ¿por qué Moisés lo permitió? Porque ustedes eran de cabeza dura o testarudos de corazón, por eso lo permitió, ¿verdad? Y notas ese texto, por eso Pablo, cuando habla de María, dice, nacido de mujer según la ley. La mujer desaparece del escenario. Simplemente recordar el milagro de la multiplicación de los panes. Había 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños. Por eso aquella viuda no podían ir las mujeres a un tribunal a reclamar nada. Por eso una viuda recurre a Jesús que le ayude, ¿verdad?, ante la herencia con sus hermanos. Si lo notan en las noticias internacionales del Oriente, si es musulmán, ¿verdad?, la mujer camina corriendo atrás del marido, no puede ir a la par de él, hoy por hoy, ¿verdad? Me recuerda estar en una embajada leyendo la literatura mientras me daban una visa para ir a Israel, y había una plegaria que decía, te doy gracias, Señor, porque no soy mujer, ¿verdad? O sea, un menosprecio hacia la mujer así tan marcado. Creo que desde el momento en que Cristo se hizo hombre en el seno de una mujer, dignificó a la mujer. Dignifica el matrimonio cuando crece en el seno de una vida familiar. O sea, hay que leer escenarios para comprender muchas veces tantos textos que muchas veces los tomamos al pie de la letra, como sucede con los no católicos, los toman al pie de la letra. Es esto, aquellos textos que no le convienen, como si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Si tu voz es ocasión de pecado, sácatelo. Ahí sí no, ¿verdad? Pero aquello que linda con la moral y las costumbres, sí lo toman al pie de la letra, y la letra mata, dice el mismo Pablo, el espíritu da vida. Y lo dijo Jesús en el Evangelio de Dios. La carne no sirve de nada, es el espíritu quien da vida. Padre, usted mencionaba testarudos, pero ahora a los jóvenes les gusta decirles tóxicas a las personas, tanto hombre y mujer, como para darles un calificativo en torno a este tipo de relaciones que se dan. Recuerden, nos pueden escribir al 95000490 o llamadas al 2257-1293. Padre Ovidio, le saluda Jimmy Chavarría, dice, Padre, bendiciones, está cumpliendo 26 años del sacramento del matrimonio, Jimmy y Sandra, dice, pido su bendición, Padre Ovidio. También le han escrito algunos otros hermanos saludándole a través de las redes sociales y a través también de la mensajería de WhatsApp. La primera lectura nos habla de la familia, Padre, y este salmo tan hermoso, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. ¿Cómo nos responde a esta primera lectura? Haz la prueba y verás. Creo que cuando damos una mirada retrospectiva, una mirada al pasado, al presente, las bondades de Dios, la providencia ha estado presente en nuestra historia. Dios ha estado detrás de nuestra historia, de la familia, de manera particular. Aunque han habido caídas, levantadas, luces, sombras, aciertos y desaciertos, cuando uno ve la vida con mirada de fe, puede decir como el salmista, a la prueba y verás qué bueno es el Señor. O, como lo reza otro salmo, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Y comienza con una expresión muy linda que nuestros oyentes y televidentes no pueden olvidar. Bendigo al Señor en todo momento. En todo momento abarca tristezas, como lo pinta el Eclesiastés. Hay tiempo de reír, de llorar, tiempo de escasez y de abundancia, tiempo de salud y de enfermedad. Y un creyente arraigado le da gracias a Dios. Le vuelvo a recordar al padre Hervé, aquel francés que estudió en el Seminario Mayor, que se ordenó para Honduras, que trabajó en la parroquia Madre Teresa de Calcuta y ayudaba también en San Obrero. Me recordaba a alguien que fue una vez a la Maradiaga a celebrar la misa de día de semana y le dijo a la gente: únanse a mí para darle gracias a Dios por el regalo que me ha dado. Se acercó una amiga que es bien acuciosa y le dice: le regalaron un viaje para ir a Francia de vacaciones. No, le dice: tengo Alzheimer. Dándole gracias a Dios por el regalo que le había dado. Ese es un justo que bendice al Señor en todo momento. Y así debe ser para nosotros. ¿Cuántos nos escuchan en el lecho de la postración, en una silla de ruedas, con alguna discapacidad, en la cárcel misma? También ellos, como los que estamos fuera de ella, si tenemos salud, tenemos que decir: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren, dice el salmista. Así es, Padre Ovidio. Qué importante también conocer las realidades familiares en torno a todo el trabajo que se va realizando. Ayer se celebraba a nivel arquidiocesano, ahí muy cerquita de su parroquia, la Universidad Católica, este encuentro arquidiocesano de la pastoral familiar con los diferentes grupos, movimientos, y de igual en las parroquias también se tuvo esta experiencia. Un ejemplo lo vamos a vivir esta semana, Padre Ovidio, con Santa Mónica, mamá de San Agustín. ¿Cuántas madres como ellas viven esta experiencia con un hijo que le saca las canas verdes y sobre todo que les ayuda al tema de la conversión? Padre, y antes de darle la palabra, Padre, ¿por qué no nos comentas cómo estuvo la reunión en el Polideportivo? Bueno, una experiencia muy gratificante. Estábamos de turno y pudimos compartir con ellos y sobre todo ver que diferentes parroquias, diferentes familias se sintieron con una acogida muy grande, estuvieron presentes una jornada bastante larga porque inició a las 7 de la mañana, ya vino finalizando casi a las 3 de la tarde, a las 2 fue la Santa Eucaristía, y algo muy hermoso que se podía ver era la participación familiar, hogares completos, papás, mamás e hijos, habían espacios lúdicos, los niños tenían algunos espacios en donde podían compartir, así no se distraían, no distraían a los papás. Hubo formaciones muy buenas, Padre, en donde se analizó las cartas pastoral de la Conferencia Episcopal de Honduras a la familia, realidades muy concretas que se estuvieron planteando, otro tipo de temáticas también. Una experiencia que cada día va agarrando más forma, porque este era el segundo encuentro a nivel arquidiocesano que se está planteando en esta nueva experiencia de juntar a los agentes de la pastoral familiar, los movimientos que trabajan el tema de la familia, y cada vez va teniendo como más carnita, dice la gente popularmente, o sea, va agarrando más forma, Padre Ovidio. Entonces, ahí estaban los del movimiento familiar cristiano, el movimiento Camino, el movimiento, encuentros para novios, equipos de, ¿sí?, Nuestra Señora, también, equipos de Nuestra Señora. También observamos las diferentes pastorales, porque estaban bien identificadas, parroquia Santo Domingo Sabio, Sagrado Corazón de Jesús, Madre Dolorosa, por ejemplo, para mencionarle algunas. Había presencia de la mayoría de parroquias de nuestra arquidiócesis, y poco a poco se va a ir conjuntando más en esta experiencia sinodal, porque la idea allí fue caminar juntos, estuvo la Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Familiar, entonces ha sido una gracia, creo yo, para el final de este año de matrimonio y la familia. Le comentaba, Padre, un pequeño anuncio, pero sí nuestra solidaridad con nuestro querido amigo Epifanio López, que este fin de semana pues su madre ha partido hacia la casa del Padre. Entonces nuestra oración y solidaridad con él. Y claro, el gran ausente en esa área fue nuestra parroquia. ¿Por qué? No tenemos movimientos familiar cristianos, pero tenemos muchas parejas en el grupo Camino y también equipos de Nuestra Señora. Y se lo digo porque se ha cuestionado eso, pero en pequeñas comunidades de base y en Renovación Carismática tenemos 61 parejas
¿para qué lo voy a sacar de ahí? Y hemos propuesto un retiro para formar el MFC el año pasado y el antepasado y no nos dio resultado. La gente está donde está, se siente estable, se siente bien, no lo voy a sacar de ahí, ¿verdad? Pero sí, muchas parejas muy comprometidas, unos son misioneros, están en encuentros de Nuestra Señora y en el movimiento Camino, sobre todo de Santa Cruz, Residencial Las Casitas, hay varias parejas en movimiento Camino y tenemos algún contacto de una u otra manera. Tocabas el tema de Santa Mónica, tomémosle la frase a Agustín: una madre de rodillas pone un hijo de pie. Linda. Agustín con su sabiduría que nace de la experiencia. Todas las frases que nos dice San Agustín que son clásicas, fueron vividas por él. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Nos hiciste para ti, nuestro corazón se regocija hasta que descanse en ti. Y cosas así, ¿no? Tarde te amé, mi Señor. Parte de una experiencia vivida. Y claro, la mamá oró como 3 décadas y logras concluir diciendo eso. Una madre de rodillas pone a un hijo de pie. ¿Cuántas experiencias hemos vivido aquí en la parroquia últimamente? La última en Santa Cruz. Una madre de rodillas pone a un hijo de pie. Y lo logró la mamá. Ayer estaba en la Eucaristía con un rostro de gratitud. Sí. Sobre todo porque lo vamos a celebrar esta semana. Mañana Santa Mónica y el día siguiente San Agustín. Una coincidencia o diosidencia, como dicen algunos, muy hermosa, padre, que un día la mamá y el día siguiente el hijo. El hijo, sí. Es una cosa bien pensada por la Iglesia, ¿no? La Iglesia es madre y nos educa, pero está bien pensado, ¿no? Poner primero. Y hay cosas como, por ejemplo, la conversión de San Pablo, ¿no? Que no tenemos otra fiesta de otro convertido. De Juan el Bautista lo recordamos el día de Pedro y Pablo, ¿no? 29 de junio. Y recordamos que Juan el Bautista recuerda el nacimiento y en este mes el martirio. ¿Por qué? Son figuras que se congelaron en el tiempo, que se petrificaron en el tiempo y que son figuras referentes en la vida litúrgica de la Iglesia, en la vida interior de la Iglesia. Padre Ovidio, tenemos algunos mensajes, personas que nos escriben para hacerle algunas consultas. Nos dice una hermana: padre, la comunicación en los matrimonios ahora es por celular. Conozco varios matrimonios que uno en un cuarto, otro en el otro y se comunican por mensaje de WhatsApp. ¿Cuál es la base principal de un matrimonio, Padre Ovidio, al ver esta realidad? También nos escribe otra hermana a través de las redes sociales: padre, denos una palabra a quienes reconocemos el sacramento del matrimonio como camino de salvación, pero que desafortunadamente hemos tenido que llegar al indeseable divorcio, complaciendo al otro, pero sin convencimiento pleno. 2 de los mensajes nos han caído mucho más, pero para dar alguna respuesta, padre. La tecnología nos está mutilando la relación social. Y no solo es de dormitorio a dormitorio. En el comedor se están comunicando y cualquiera puede pensar que están hablando del que está al lado. Conozco una esposa que tenía bien compartir un alimento el domingo con su suegra y su esposo. Y un día nos nota que estaban mensajeándose entre ellos estando en la misma mesa. Jamás volvió a sentarse con ellos a comer. Lo decíamos en la Eucaristía: frente al comedor no debe haber un plasma ni un teléfono portátil a la par del plato. Hay familias, conozco varias, que decomisan en la entrada los teléfonos y los dejan en un lugar aparte para entrar en diálogo, en relación. La cibernética, la tecnología nos está echando a perder tantas cosas que con el tiempo veremos el daño, ¿verdad? Vivir una relación social se va perdiendo poco a poco, porque la relación es con un aparato electrónico de esta categoría, ¿verdad? Incluso algunos preadolescentes pasan crisis porque están viendo en la pantalla pequeña cosas que no les edifican. Casos de niñas, conozco un psicólogo que me decía: hay una niña que en las vacaciones últimas de bilingüe pasó encerrada viendo películas de narcotraficantes y donde hay matanzas terribles. Esa niña, la mamá le llevaba el alimento, el desayuno, la merienda, el almuerzo, la merienda, la cena al cuarto, y le dijo el psiquiatra: también vos, mamá, necesitas psiquiatra porque toleras ese tipo de conducta. Y esta persona está joven, está medicada y están llevándole seguimiento, ¿verdad? Se están tratando de involucrar en
comunidades religiosas para oxigenarse de otra manera, y ahí los papás los están apoyando. La que decía que lastimosamente lo de que Dios une, que no lo separa el hombre, nos dice Jesús en Mateo 19:6. Y para que no lo separe el hombre, no hay que separarse de Dios. Cuando uno se separa de Dios, va acabando con el tiempo su propia tumba. Y el matrimonio es de dos. Yo sé que la mujer es la que más lucha por buscar las cosas de Dios y para tener a su familia enfocada precisamente con la mirada puesta en el Señor. Lo subrayamos. Para una familia, primero es Dios, segundo lugar su familia, tercer lugar su trabajo. Cuando ese orden de prioridades se vive, se recupera el término hogar, del latín hoguera, lugar de calor humano, lugar de trato fraterno, lugar de relaciones vivas, fraternas, que contribuyen al desarrollo y al bienestar de los pequeños, ¿verdad? Que si crecen acompañados, ¿verdad?, van a ser una bendición. Yo le decía a mi gente, la paternidad no se agota dándole una educación bilingüe o un colegio privado. Eso es mucho más. Es cuando decimos la expresión niños huérfanos con padres vivos. ¿Y qué pasa? Yo le decía ayer a mi gente, no es lícito que ella le pegue el pecho al marido diciéndole en la misa, por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Nunca busquemos culpables afuera de lo que pasa dentro de la familia, dentro del matrimonio. Le reitero, cónyuges o que tienen hijas e hijos preadolescentes o adolescentes o jóvenes. El cónyuge, el niño, la niña, el hijo, la hija, busca en la calle lo que no encuentra en su casa. ¿Qué quiere encontrar en su casa? Ternura, cercanía, cariño, diálogo, escucha, compartir gozos, esperanzas, proyectos, frustraciones. ¿Cuántas cosas servirían de tanto para oxigenar tantos matrimonios que están intoxicados de rutina, de pronto de infidelidad? Yo les digo, admiro que cuando les doy la comunión en la mano tienen su anillo matrimonial, pero me sería un grato saber que cuando van a trabajar lo meten en el monedero o en la cartera, como diciendo soltero y sin compromiso. No se puede llevar una doble vida. Ante el Señor, Apocalipsis, o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te vomito de mi boca. Es como está presentándose el reto que hace Josué. ¿A quienes quieren servir? ¿A un amante o a su esposa? ¿A un amante o a su esposa? ¿A quienes quieren servir? ¿A quién queremos seguir? El reto que Jesús lanza a sus seguidores, a los apóstoles concretamente. Muchos discípulos se retiraron, no querían oír más nada. Por ese lenguaje incomprensible en aquel momento entendí hasta el Jueves Santo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántas y cuántos nos están oyendo? Porque aman mucho, han perdonado mucho y están al lado de sus cónyuges. Yo recuerdo algunas experiencias que se divorciaron. El otro día tuve la buena noticia de 2 casos conocidísimos para mí cercanos que se divorciaron legalmente y han vuelto a juntarse de nuevo. Gracias a Dios ahora van a casarse civil otra vez, porque socialmente no fue anulado. Y el otro se va a tratar de... El otro no se divorció, estaba en unión libre, gracias a Dios. Pero el lindo se reencontraron con su pareja original. El que ama mucho, perdona mucho, ¿verdad? Y Dios le perdona mucho también cuando uno ama mucho. Nos sigue escribiendo algunos mensajes Padre Ovidio. Nos dice: buenos días Padre Ovidio, estoy enamorada de un hombre casado y él también, no sé cómo pasó, pero tengo miedo, ¿qué puedo hacer? Ayúdeme, le dice Padre Ovidio. También otro... Yo creo que bueno, sí, le... guardar distancia, cortar el teléfono, bloquear el teléfono, ¿verdad? No pretenda construir un hogar destruyendo otro. Repito, no pretenda, porque es pretensión, no están juntos. Construir un hogar destruyendo otro. Creo que para amar, dice San Agustín, hay que conocer. Usted ya conoce que es casado, comprometido. Creo que tiene que poner un stand-by, un alto, ¿verdad? Al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Otro mensaje de Padre Ovidio dice: muchos mensajes para los matrimonios y la familia, pero muy poco acompañamiento para quienes hemos tenido que divorciarnos por la vía civil, pero reconocemos el sacramento del matrimonio como nuestra alianza y camino de salvación. A pesar de tan mala experiencia,
pero presionados por uno de los cónyuges, padre. Creo que usted lo mencionaba hace poco. Yo creo que estamos hablando de la pastoral familiar, ¿verdad? Ahí hay acompañamiento precisamente para interiorizar, profundizar ese amor humano enmarcado dentro del amor divino, como lo reza un prefacio del matrimonio. Creo que a veces el que tiene sed busca el agua, ¿verdad? Y su servidor hace acompañamiento a nuestras parejas, a veces con acompañamiento de un psicólogo clínico que estudió teología, y hemos logrado rescatar 5 casos que eran verdaderamente, ya habían repartido la herencia, se había repartido todo. Y a veces con una llamada telefónica hemos logrado sanar heridas de matrimonio ya a punto de ruptura. Creo que también, repito la expresión, el que tiene sed busca el agua. Y creo que hay que buscar esas fuentes que alimentan. Está la pastoral, el movimiento Javinoe Cristiano, equipos de Nuestra Señora, el grupo Camino, que son propiamente de parejas. No cabe duda que el matrimonio es de 2, ¿verdad? Es de 2. Y de repente más ella toma esas iniciativas de buscar de Dios. Y creo que cuando Dios es primero en un hogar, cualquier viento huracanado puede venir, y si está cimentado sobre la roca que es Cristo, nadie lo va a derribar. Pero reitero otros datos. Su cónyuge puede buscar en la calle lo que no encuentra en su casa. Y miren eso, parejas. Hay que tener detalles que le dan sabor a la vida. Ayer, faltando a la modestia, le decía, ustedes me dicen, el padre Ovidio es bien detallista. Y cuando digo eso es por detallitos que compartimos, ¿verdad? Y ustedes se alegran cuando ven el detalle. Sí, bueno, eso debe darse en la pareja, como se dio en el noviazgo, esos detalles que continuamente reclamo los cónyuges. Mira, cuando éramos novios, ¿verdad? De los detalles que tenía él o ella, lo dice. Y creo que Edith hace memoria de su noviazgo. No pierdan esos detalles que ustedes tuvieron en la época del noviazgo. Detalles pequeños, pero que le dan sabor a la vida. Efectivamente, padre Ovidio. Vamos a ir a una pausa. Mira, hay muchas preguntas, padre. Sobre todo creo que este tema de la pastoral familiar sigue generando dudas. Nos dice una abuela o abuelo, dice, ¿cómo puedo contestarle a mi nieto cuando me pregunta quién es el papá de Dios? Esto y mucho más, padre, lo contestamos al volver de la pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios en este espacio de preguntas y respuestas con el padre Ovidio Rodríguez. Estamos ya en la semana final de agosto, es decir, la última semana del mes del matrimonio y la familia, y también la Semana Nacional del Migrante, que también es uno de los puntos que estaremos abordando con el padre Ovidio. Tenemos muchas preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales. Recuerden, nos pueden mandar mensajes al 9500-0490 si usted tiene alguna consulta para el padre Ovidio. Igual en nuestras redes sociales se están escribiendo algunas personas. Saludamos a Nancy Domínguez, Lisette a Dávila Lisset, también a Madeline Salvador, Nelly Manchamé, también saludamos a Mayra Alejandra, Franklin Santos, entre otros que siguen esta transmisión a través de las redes sociales. Tenemos muchas consultas para el padre Ovidio. Reitero, nos pueden escribir al 9500-0490. Una de las últimas, antes de irnos a la pausa, hablábamos de esta expresión que le consultaba una abuela o abuelo, no sabemos, pero para contestarle a su nieto cuando me pregunta quién es el papá de Dios. Ya estaremos nuevamente con el padre Ovidio para que nos pueda dar esta respuesta. También saludamos a Valeria Sánchez, a Xiomara Sauceda, que se unen a través
de las redes sociales, y a todos ustedes que nos siguen en las diversas plataformas de Suyapa Medios. Muchas gracias por estar fiel con nosotros, gracias por seguir evangelizando a través de estas experiencias multiplataformas. Así que estamos ya con usted, Padre Ovidio, estamos consultándole. Habían muchas preguntas que se estaban dando. Una de ellas, Padre, era ¿cómo puedo contestarle a mi nieto cuando me pregunta quién es el papá de Dios? Esta expresión viene de un abuelo o abuela, no lo sabemos, que nos escribe a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra mensajería de WhatsApp, que ustedes se pueden comunicar, les reitero, a el número 95000490 si tiene algún mensaje para el Padre Ovidio. Ya estará con nosotros nuevamente el Padre para dar respuestas a todas estas interrogantes, todas estas consultas que nos escriben, y que les agradecemos mucho. Nos escribe un muchacho desde Lloro. También nos contesta algunas de las otras personas que ya le ha dado respuesta al Padre Ovidio para seguir profundizando en la temática. Tenemos muchas personas que nos siguen escribiendo. Les pedimos sí que no nos llamen a ese número de WhatsApp 95000490, ya que solamente es para mensajería de texto, para que usted nos pueda comunicar. Si usted quiere llamar al programa, puede llamar al 2257 1953 2257 1953 si usted quiere llamar para tener la interacción y justamente hacerle la consulta directamente a el Padre Ovidio Rodríguez, que ya estará nuevamente conectándose con nosotros para dar respuestas a todas estas interrogantes. Hemos iniciado la Semana Nacional del Migrante con una Eucaristía. Mañana estarán con nosotros en Alegre en la Mañana, que nos habla de Dios, para que usted pueda estar muy pendiente. El jueves tendremos una hora santa muy hermosa que estaremos orando por los migrantes, tanto los migrantes retornados, los migrantes que van saliendo de nuestra patria, así como los migrantes en tránsito, aquellos que están pasando por Honduras y que son una gran cantidad de personas. Por todos ellos, por sus sufrimientos, por sus luchas, por sus sueños, para que pueda el Señor concederlo, porque recordemos que emigrar es un derecho. Y el próximo domingo estaremos concluyendo esta semana del migrante hondureño, y que es en razón a la jornada mundial del migrante y el refugiado que convoca la Iglesia, que este año su mensaje central es Dios camina con su pueblo, muy en sintonía de la sinodalidad que estamos viviendo en nuestra Iglesia Católica. Así que estaremos pendientes, nos siguen escribiendo. Buenos días, Padre Ovidio, que el Señor le siga dando sabiduría para evangelizarnos. Bendiciones, nos dice una hermana por aquí. Así que usted sigue escribiendo, que estaremos tratando de dar respuestas a todas las interrogantes que el Padre pueda escuchar, que pueda atendernos y podamos tener justamente este mensaje. Mañana, día de Santa Mónica, lo hemos mencionado. Pasado mañana, San Agustín, dos grandes santos en nuestra iglesia. Hoy nos comentaba Jimmy, nos comentaba Catherine, que justamente celebramos también a San Luis, rey de Francia. Aquí nuestra compañera Marie nos acaba de regalar nuevamente el programa que tendremos de esta celebración del migrante. Mañana también tendremos, hay muchas actividades que se tendrán en el Parque La Libertad de Comayagüela. También de la jornada, la 110 Jornada Mundial del Migrante, Dios camina con su pueblo. El 28 de agosto estará allí en el Parque La Libertad una jornada desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Habrán muchas participaciones musicales, participación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también de algunos cantantes católicos como Andrés Ferrera, Paulette Flores, Díaz del Valle, también Douglas Velázquez, que estamos viéndolo en pantalla, y usted podrá participar como parte de estas acciones que se tiene, y también estaremos justamente viviendo con intensidad este sentido de ser parte de la iglesia que responde a estas palabras del Evangelio. Fui forastero y me recibiste. Es parte de las bienaventuranzas del camino evangélico, los consejos que el Señor
nos dice, ¿cuándo hemos hecho? Cuando lo hemos hecho, ¿cuándo hemos hecho esto contigo? Cuando lo hemos hecho con los hermanos. Así que invitados para participar en la Semana del Migrante. Miramos en pantalla la celebración cultural con migrante que será el miércoles 28 de agosto en el Parque La Libertad de Comayagüela de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Así que invitados todos para que puedan participar de cada una de las acciones, igual en las parroquias, que puedan tener algunas reflexiones en sus grupos, en sus comunidades. Reiterados, las llamadas pueden ser al 95000490 y al 2257-1953. Estamos esperando nuevamente la conexión con el Padre Ovidio, no sin antes invitarles también para que nos puedan seguir a través de todas las plataformas, puedan estar en nuestra emisión estelar de Notifides a las 8 de la noche. Tendremos información muy importante del acontecer nacional, también del caminar eclesial en este fin de semana, donde hemos tenido una gran cantidad de actividades. Padre Ovidio, ya nuevamente con usted, le consultábamos antes de irnos a la pausa esta petición tan particular de una abuela o abuelo. ¿Cómo puedo contestarle a un nieto cuando me pregunta quién es el papá de Dios? Iniciamos con esta pregunta porque tenemos muchas interrogantes, Padre Ovidio. Hola. Le escuchamos, Padre Ovidio. ¿Escuchamos? Sí, le estamos escuchando, Padre. Dime, ¿la pregunta cuál era? Antes de la pausa cerramos con una muy curiosa de una abuela que le dice, ¿cómo le puedo decir a mi nieto quién es el papá de Dios? Se ve que el nieto tiene un sentido de paternidad, o sea, tiene la experiencia de paternidad. Y es normal que el niño pregunte eso y nos quedamos atónitos, ¿verdad? Simplemente Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente, el Creador de todo, pero Él no tiene ni principio ni fin, no tiene ni papá, ni abuelo, ni abuela, ¿verdad? Es una pregunta recurrente en los niños, ¿verdad? Es normal, esa pregunta es muy, muy repetida. Creo que tenemos que recurrir al elemento, a lo creado, ya que no podemos ver a Dios, dice San Pablo, lo podemos contemplar a través de sus obras, ¿verdad? Ese niño es una obra de Dios, ¿verdad? Nació del encuentro matrimonial entre quien es su papá y su mamá. Se ve que él tiene una buena paternidad, que la experimenta, la vive, porque son esos niños que se hacen esa pregunta. Si yo estoy viviendo esta paternidad, esta cercanía con mi papá biológico, ¿verdad? Hablamos de Dios como padre. Pues me recuerdan un pequeñito en la parroquia, su mamá me llevaba a la cena una vez al mes. Y cuando llegaba me saludaba, buenas noches papá, yo me sentía mal. Y le decía, pero que si mi papá es mi padre y él es el Padre Ovidio, y él es mi papá también. Hoy le da pena cuando me ve, se agacha. Yo soy adolescente, su papá es bien comprometido. Esa terminología a veces nos hace, ¿verdad?, interrogarnos, cuestionarnos, porque hablamos de la paternidad de Dios y de nuestra paternidad biológica, y es donde el niño en su lógica humana se pregunta, ¿y el papá de Dios quién es? Otro me preguntó, ¿y la mamá de Dios cómo se llamaba? Pues se llamaba María, porque Dios se encarnó, se hizo hombre, compartió toda nuestra condición humana menos el pecado, experimentó la expresión del vientre materno de María, experimentó hambre, necesidad, pidió de comer, se enojó y sacó a los vendedores del templo. Dios se hizo historia, Dios se encarnó, Dios nos redimió de esa manera, ¿verdad? Él asume nuestra frágil condición humana para redimirla. Como dice San Atanasio, lo que no es asumido no es redimido. Y él asume esa frágil condición para redimirla. Padre Ovidio, le preguntaba al inicio esa pregunta muy curiosa, muy hermosa de un niño, porque también tenemos realidades más difíciles. Miren, nos escribe un joven, nos dice, Padre Ovidio, buenas tardes, buenos días. Una pregunta, si un papá es de una manera que solo le pide dinero a la gente y sabe que no, dinero prestado, y sabe que no se acostumbra a pagar, y que también le pidió a su hijo una cantidad de dinero hace un año, ¿es correcto pedirle que se devuelva ese dinero al hijo o quedarse callado? Creo que está con este interrogante de una situación más compleja, padre, que viven los hijos y los padres.
¿Qué decirle al respecto, padre? El papá pide prestado al hijo y no le devuelve o le devuelve. El papá pide prestado a muchas personas y no les devuelve. Y también le pidió prestado al hijo y no se lo devuelve. Como que el hijo conoce ya esta dinámica. Que tiene esa manía. Es una exacto. Manía. Entonces, pregunta, ¿qué hacer, padre? ¿Reclamarle, pedirle o quedarse callado porque es el papá? Yo creo que la caridad no quita la justicia. Seguro que los papás muchas veces no aceptan la corrección de los hijos. Cuando hay inmadurez, cuando hay ignorancia, no aceptan correcciones. Pero desde la perspectiva creyente, al papá hay que sentarlo para decirle: papá, esto es contraria a nuestras creencias, porque se torna un mendigo. No es ladrón porque no asalta, ¿verdad? Pero no honra a Dios, ni se honra a él mismo pagando lo que ha prestado. Creo que desde una lógica creyente, la corrección fraterna está clarísima en el capítulo 18 de Mateo: si tu hermano peca, llámalo a solas. Y creo que en el mejor momento, con las mejores palabras, en un encuentro de tomar un café, de comer algo, decirle: papá, esto se está dando, ¿verdad? Soy tu hijo, no te voy a cobrar, pero le has pedido a tanta gente de prestado, ha creído en ti y vas perdiendo el perfil de ser un hombre honesto, honrado, que sabe honrar sus deudas con los demás. Creo que hay que saber hacerlo en el mejor momento, con las mejores palabras, ¿verdad? En el mejor lugar, para no abrir una herida. Y a ellos les preocupa porque a ellos se lo lleva de encuentro el papá. El muchacho me quitó prestado y nunca me pagó. O sea, se lo lleva de encuentro a toda la familia, pues. Recordando las palabras que dice en el primer momento, ¿verdad? En familia no podemos hablar de un yo sin nosotros. Es un nosotros de comunión. Reiterando las palabras de Juan Pablo: en el nosotros divino de Dios, el nosotros de la familia humana encuentra la razón de su ser y de su quehacer. Reitero, en familia, en iglesia, no podemos hablar de un yo sin nosotros. Lo vimos en el Evangelio de ayer. Pedro tomó la palabra y dijo en plural: Señor, ¿a quién iremos? Padre Ovidio, tenemos varias interrogantes que queremos darle respuesta, le leeré varias de un solo. Padre Ovidio, buenos días, dice: ¿puede ser padrino o madrina de confirma alguien que esté en unión libre? Si me ayuda. También nos está diciendo otra hermana o otro hermano: padre, soy separada hace 9 años porque él bebía mucho, dice, ya mis hijos son mayores de edad. ¿Cuál es la base principal de un matrimonio? Nos dice Padre Ovidio. Nos escribe otro hermano, dice: cuando un esposo se va de la casa hace ya 21 años y tiene pareja, y en la vejez lo puedo recibir en casa, mis hijas ya son madres de familia, pero él nunca se ocupó de ellas. Nos escribe también otro. Esos buenos sentimientos de la última son valiosos. Yo lo he conocido, lo he visto, lo he palpado. Se fue de la casa, los abandonó, y al final ella termina sirviéndole, aunque él no sirvió a sus hijas, ¿verdad? Creo que está dándole razón a lo que ella vivió cuando se comprometió en la vida matrimonial. Prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Yo tuve una tía prima, era una santa mujer, pasó lo mismo, la abandonó el marido con 2 hijas, y cuando ella se iba a morir, él entró al catecumenado en una parroquia de Tegucigalpa, y ella estaba en Estados Unidos con sus hijas, y se ha venido a cuidarlo 3 años hasta que le enterró. Yo la acompañé, yo llevé un carro paila para llevarle al féretro, a Cantarranas, y me dijo al pie de la tumba, ¿verdad? Cumplí lo que dije ante el Señor hace tantos años, en la salud y en la enfermedad. Me pidió que lo asistiera y lo asistí. Pero es una mujer llena de mucha fe, como esta oyente o televidente. Seguro que es una mujer de fe. Ella se ha agarrado de Dios. En ella se vive lo que dice San Agustín: la gracia de Dios suple la debilidad humana. Seguro que ella se agarró de Dios y en conciencia se siente comprometida, y es valioso que dé ese testimonio de cuidar del que fue su esposo y que la abandonó, pero que ella no se sintió nunca abandonada por Dios. Otro mensaje, Padre Ovidio, nos dice: ¿una relación entre una mujer de 37 años y un hombre de 23 años es viable? Tenemos una situación en la familia y no sabemos qué hacer. Yo creo que el amor no tiene fecha, el amor no tiene edad.
cuando hay madurez para dar ese paso, conozco a uno que le lleva 20 años, ahí están en la parroquia, ¿verdad? Pero claro, hay una fuente que se llama fe, comunión con Dios, ambos caminan. Él le lleva 20 años a ella, ahí se ven ellos, ¿verdad? Felices. Creo que ahí mejor, el amor no tiene edad, ¿verdad? Padre Ovidio, nos dice otra televidente, ayúdame a aconsejar a una amiga. Ella me comenta que desde hace mucho tiempo pasa resentida con su familia, incluso pasan días que no se hablan y viven en la misma casa. Se cree que siempre tienen la razón y ella intenta una mejor relación, pero a veces la ignoran y la lastiman seguido. Me comenta que es muy difícil para ella porque pasa resentida con su familia y eso le quita la paz. Hasta ha pensado en irse de la casa. ¿Cómo le podemos ayudar? Dice, ella es una gran ayuda para sus padres y pasa trabajando. Bendiciones, Padre, y gracias por responder a nuestras dudas. Ella pasa trabajando para ayudar a sus papás y la relación en la casa es fría, ¿sí? ¿Es así? Sí. Y da lástima porque ella está dando la vida, pues. Y yo conozco casos así que se han ido de la casa pasando dificultades sin dejar de ayudar a sus papás, pero se han ido. ¿Por qué? En la familia aquí tiene que haber convivencia, tiene que haber cercanía, ternura, gratitud. San Pablo, hijos, no exasperen, padres, no exasperen a sus hijos. Ahí cabe el término. Uno se exaspera no por palabras, sino por gestos de ignorarla, cuando ella es la que está aportando para todo, ¿verdad? Son padres que en el fondo se dicen, si lo haces es porque nos lo merecemos, y no es cuestión de mérito, es cuestión también de compartir responsabilidades, porque es duro ir a trabajar para darle mantenimiento a todos los de casa y no encontrar un poco de sosiego, de paz. Al llegar a su casa es un infierno anticipado. Yo le digo, si no hay un diálogo abierto de corrección fraterna, si se pudiera dar sería lo mejor, ¿verdad? De la familia que tenemos a la familia que queremos ser, fortalezas que tenemos en la familia, debilidades, ¿en qué debemos mejorar para que no sea tóxica la relación en la casa? Yo conozco casos que le dimos seguimiento, ella se terminó yendo a vivir con otra amiga para pagar el apartamento juntas y siempre sostienen a sus papás, ¿verdad? Pero la relación es a distancia, es relación funcional, es relación de responsabilidad. Ella sigue siendo responsable, ¿verdad? Se fue con una amiga para que el apartamento fuera más barato, pero dice, la paz no quiero que nadie me la robe. Y cuando voy a trabajar en paz, soy más eficiente, padre. Padre, nos reiteran si podemos contestar lo de ser padrino o madrina, alguien que esté en unión libre. Da lástima convertirnos en jueces, ¿verdad? Pero y de poner la viñeta, pero en una lógica, el padrino es testigo de la fe. Y el testigo tiene que ser completo, ¿verdad? Total, ¿verdad? En la parroquia esa condición la pedimos, que sean padrinos casados por la iglesia, ¿verdad? Y no solo civil, no se puede poner padrinos no católicos tampoco. Lastimosamente tenemos que llegar a eso. Y seguro que el que quieren que sea padrino de repente es un testimonio. Eddie, ¿cuántos están en unión libre y dan mejor testimonio que muchos casados? Ese es el dilema que me planteo, ¿cierto? Padre Ovidio, ya para finalizar este espacio de respuestas ha sido muy fructífero, pero se nos reiteran, nos hemos olvidado todavía profundizar que estamos en la Semana Nacional del Migrante también, que es un punto también, sí, tomándolo en cuenta, ¿cierto? Que imagínate que han pasado en el lapso del año 260,000 migrantes por Honduras. Si pasaron por el Darién, ya pasaron por Honduras. Es un dato que viene de Panamá. Migrar no es un delito. El delito es lo que provoca la migración. Corrupción, inseguridad, desempleo, lo que está justamente Venezuela, que tiene a 8.600.000 venezolanos desde que Chávez fundó el chavismo. Han sacado a tanto venezolano, ¿verdad? Han tenido que salir. Yo creo que esa labor titánica que hacen estas hermanas escalabrinianas, ¿verdad?, fundados allá en el Brasil por un italiano que acompañó a los migrantes, ¿verdad?, es una labor titánica, es una labor valiosa, estar frente a un
¿cómo es? Deportado. ¿Qué? Rostro de desencanto, de tristeza, de desesperación, de descontento. La verdad, ahí lo reciben con cariño, con hospitalidad, le ofrecen lo elemental para aseo personal, para comer algo, y tienen esas casas abiertas para estos migrantes retornados. Creo que, reitero, migrar no es un delito. El delito es aquello que provoca la migración, como ha sido la corrupción en los gobiernos, ha sido la violencia, la falta de empleo, que nos hace estar viviendo este drama. Imagina cuántos hondureños están ahí en Estados Unidos. ¿Quién no tiene un familiar en Estados Unidos? Vinieron 2 hermanas mías, se va una el miércoles, migraron, una de ellas hace 50 años, y todavía aquí había posibilidades y era fácil de entrar. Admirar ese trabajo, colaborar, es una tarea, y hay migración interior también, no solo creemos los que cruzan fronteras, la migración del campo a la ciudad, cuando no tienen espacios para ganarse el pan de cada día, migran tratando de sobrevivir, y ahí tenemos esa cantidad de vigilantes que tenemos en Tegucigalpa, ronda entre 29,000, son campesinos que se han venido, la gran mayoría, a la ciudad buscando mejores derroteros, mejores espacios para tener el pan de cada día. Muy sacrificados, por cierto, pero el fenómeno solamente es internacional, hay migración interna, ¿verdad? Y yo soy un migrante también, vine de la ciudad, del campo a la ciudad para estudiar, y aquí nos quedamos, ¿verdad? Y la gran mayoría que me escucha, que vive en Tegucigalpa, un 70% no es natural de Tegucigalpa, ha migrado porque aquí está centralizado la economía, el comercio, el trabajo, la posible fuente de trabajo. Esa centralización permite el fenómeno migratorio campo-ciudad. Hasta 1970, en Honduras, datos de los jesuitas, el 70% de la gente vivía en el campo, el 30% en la ciudad. En el año 2000 se invirtió todo, el 30% en el campo y el 70% en la ciudad. Padre, no me quiero despedir. Mire, hay muchos mensajes que están cayendo. Nos dice una señora, tengo casi 21 años de estar separada, ella era una mujer casada, y porque su esposo la maltrataba. Hace como 10 años entró a la iglesia, ahora es aspirante delegada de la palabra de Dios, pero le dijeron un señor que no podía ser delegada porque estaba en adulterio, pero quien está es el esposo, dice. Ella no, sino que ella no está con nadie. ¿Qué hacer? Pregunta, padre. Tentación de ser jueces. Si ella no está con otra pareja, ella puede ser delegada de la palabra. El que está en adulterio es el marido. Pero si ella se mantuvo, ¿verdad?, sin buscar otra pareja, ella puede trabajar perfectamente. Y ahí está, la gracia de Dios suple la vida humana. Ella, para canalizar ese afecto, se está dedicando a Dios y no hay que entorpecerlo. Por favor, no pongamos viñetas como hacían los en tiempos de Jesús, ¿verdad? Leproso, ¿verdad? Leproso, y había que excluirlo, no se puede. Creo que hay que ser más providente, más compasivo. Si la señora no ha contraído nupcias con otra persona, ella perfectamente puede comulgar y hacer su labor pastoral. Padre, agradecerle por este espacio de respuesta. Ya estaremos la próxima semana con el mes de las Sagradas Escrituras, mes del fervor patrio también, y también de la identidad que tenemos que tener, como decía San Juan Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Ya, desde el momento en que sos cristiano, sos honrado ciudadano. Sí. Bien, démosle gracias a Dios. Es tiempo de gracia, es tiempo de salvación, es tiempo de sanar heridas que se dan en la vida matrimonial. Cuando hay disfuncionalidad, hay que buscar el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Hay que buscar al samaritano Jesús, que quiere sanar esas heridas, que quiere ponernos de pie para caminar con rectitud de corazón, coronar la meta de un día, decir como pareja: lo que Dios unió, el hombre nunca lo separó, porque el hombre y la mujer nunca se separaron de Dios. Que comprendan todos nuestros matrimonios que cuando Dios es primero en todo, en segundo lugar la familia, en tercer lugar
la profesión, el trabajo, todo camina en armonía y habrá empatía con Dios. Y el corazón de la criatura palpitará con el corazón del Creador. Y habrá armonía interior, y habrá paz interior, y habrá gozo interior, y rescatarán aquel amor apasionado que un día sellaron su alianza en el altar del Señor. Que Dios les dé la gracia de perseverar, de amar mucho, perdonar mucho, crecer mucho y rectificar lo que está torcido. Ponemos en las manos de Dios la labor de la pastoral de la movilidad humana, todos aquellos laicos que dedican con alma, vida y corazón a ese servicio. Que Dios les siga dando corazón de buen samaritano, que ven, que se acercan, que se inclinan para sanar vidas y que tratan de poner de pie física y moralmente al migrante retornado. Ponemos todo en las manos de Dios, en el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queremos agradecerle, Padre Ovidio. Le he mandado algunos mensajes, Padre, a su teléfono privado, porque hay personas que con casos más concretos que requieren de su atención y nos piden que si se pueden comunicar con ustedes. Ya se lo he referido. Agradecemos al Padre Ovidio Rodríguez, que nos ha ayudado en este espacio de respuestas.